Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de nuestro canal cultural que lo dedicaremos a la pregunta de qué sería vivir en un mundo Black Mirror a partir de los efectos de esta conocida ficción, esta serie que ha tenido una gran difusión desde hace algunos años, a partir de ser creada por el productor y guionista Charlie Brooker y a partir de aparecer a partir de las emisiones en el canal 4 de la televisión británica. En su primera fase, Black Mirror se caracterizó por argumentos que intentan rozar la médula de nuestro mundo hipertecnológico y algunos de sus posibles peligros o inquietudes. En los últimos tiempos fue comprado las últimas 2 temporadas por Netflix y quizás ahí decreció un poco el voltaje argumental o lo que caracteriza a Black Mirror, como es esa tensión crítica respecto a no la tecnología, sino el eventual exceso de tecnología. Frente a la pregunta si vivimos en un mundo Black Mirror, quizás lo primero es entender hacia dónde se orienta la ficción y en qué contexto surge, a partir de un antecedente declarado por el propio Charlie Brooker respecto a esta ficción tan difundida. El antecedente de Black Mirror que es importante señalar es La Dimensión Desconocida. Una serie en la década del 50 en la televisión norteamericana, cuyos guiones fueron escritos por quien actuaba también como su presentador, Rod Serling. La Dimensión Desconocida es un ejemplo de cómo la ficción, a partir de la libertad de la imaginación y por formas laterales o indirectas, compone una visión crítica respecto a los males, inquietudes o carencias del propio tiempo. Estamos hablando de una serie en la que fue proyectada, emitida en la década del 50 y el 60. Tenemos como trasfondo histórico punzante la posguerra, la Guerra Fría, el temor a una posible e inminente guerra de destrucción nuclear, una situación en la cual en Estados Unidos se retraían los derechos civiles, la persecución macartista, la paranoia a una infiltración comunista por una quinta columna expresada por intelectuales o creadores de Hollywood. En ese contexto de paranoia y de Guerra Fría, las libertades se veían resentidas. En ese ámbito, Rod Serling entendió que no era posible una crítica frontal o explícita a través de su ficción respecto a su mundo o su presente inmediato, y por lo tanto, como muchos autores de una literatura fantástica, apeló al poder de un aguijón crítico indirecto. Esa es una potencialidad de La Dimensión Desconocida, su carácter crítico, que debía ocultarse o manifestarse de forma encubierta. Un segundo aspecto de La Dimensión Desconocida es que empieza y termina con un primer plano de un cielo nocturno estrellado, lo cual, y con un lema, una presentación en la cual se habla de la apertura de una dimensión desconocida, un acceso a otros mundos, a otras dimensiones. Es decir, la dimensión desconocida actuaba como una metáfora de una apertura del pensamiento a una proyección de índole cosmológica, a una visión que nos desplaza desde nuestro encierro en lo local para lanzarnos a una visión más universal, más abierta y más amplia. Este segundo aspecto suponía el impacto de esa salida al espacio
que era otro aspecto, al espacio exterior, que era otro aspecto de esa batalla cultural de la Guerra Fría, donde justamente había una competencia por cuál de las dos grandes superpotencias sería la primera en vencer la atracción gravitatoria que actúa como una prisión en nuestro planeta, para superada esa limitación, poder salir al espacio exterior y llegar a la Luna. Esa influencia de la fascinación por la salida al espacio impregna la cultura de la época, caracterizada a veces como contracultura, con esa aspiración hacia una salida al espacio exterior que se une paralelamente con una proyección de la mente hacia una dimensión de infinito, de amplitud, de universalidad, hacia un percibirnos como parte de la inmensidad de un universo físico que por mucho trasciende nuestros agobios, conflictos y nuestra ubicación geográfica. Por lo tanto, la dimensión desconocida era un ejemplo de una acción crítica de los problemas culturales o sociales por la vía de la fantasía, y un puente hacia una percepción de un espacio liberado, amplio. Black Mirror comparte el primer rasgo de aquella ficción televisiva de alta influencia, es decir, como la dimensión desconocida, Black Mirror también apela a una actitud crítica respecto al orden cultural presente, pero no lo hace por la vía del fingimiento, lo subrepticio, lo velado, lo indirecto, lo lateral, porque no es la misma situación a la de la posguerra, y por lo tanto la libertad crítica se expresa de forma directa, explícita, sin subterfugios. Y el aguijón crítico, que se manifiesta así desde la ficción de Black Mirror, se hunde en los procesos del exceso tecnológico, de una cultura mediada por una hipertecnología. En cuanto a los riesgos o peligros de ese orden hipertecnológico, ahí es donde Black Mirror hunde su aguijón crítico, planta la bandera de su apelación a una actitud más alerta y reflexiva respecto a nuestra relación habitual desde una hiperconectividad con los dispositivos. Entonces, Black Mirror no puede ser separado de esa actitud crítica emblemática. Pero la diferencia respecto al antecedente que observamos de la dimensión desconocida es muy significativo. Estas son muchas cuestiones que quien les habla en realidad desarrolló en un libro que fue publicado hace 2 años, llamado Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia, que fue publicado aquí en Buenos Aires por Ediciones Continente, donde uno de los aspectos que queríamos destacar especialmente es este que ahora compartimos en este podcast, respecto a que Black Mirror hereda el espíritu crítico por el vehículo de la fantasía, de la creatividad, pero no continúa con esa segunda característica de la dimensión desconocida que antes les comentaba. Es decir, en esta serie hay una clara apertura hacia el espacio, una salida de lo local hacia lo universal. Una universalidad que trasciende nuestro planeta. Una universalidad que también es una salida hacia lo que se burla de los límites de la razón, de lo utilitario o de lo cotidiano. En el caso de Black Mirror, ese proceso de expansión desde lo local, desde lo inmediato hacia el espacio en su amplitud, no se produce porque justamente un aspecto de esa meditación crítica desde la imaginación respecto a el exceso tecnológico que caracteriza a Black Mirror se vincula justamente con el efecto de ser absorbidos por el mundo online
que discurre dentro del ciberespacio. Es decir, que justamente Black Mirror observa una transformación en nuestro vínculo con el espacio. Lejos de una tensión, una energía mental que busca salir al gran espacio, por el contrario, bajo este imperio del magnetismo necesario de las pantallas, nos encontramos en una situación de una percepción, una energía mental que cada vez más se sumerge dentro de las pantallas en cuanto a percibir la pantalla como una suerte de sucedáneo de una realidad más amplia, y también en cuanto al tiempo, el tiempo online que supone la hiperconectividad. Por lo tanto, ahí Black Mirror, o la alusión a un mundo Black Mirror, se caracteriza justamente por un tipo de construcción de la percepción en la cual una mirada que antes se proyectaba hacia el espacio en sus amplitudes ahora se contrae a una atención que se concentra en la interacción con la dimensión del flujo electrónico, las imágenes, los datos que discurren por las pantallas vía internet, vía redes sociales. Y una vez instalado la ficción, este ejercicio de creatividad ficcional para al espectador intentar proponerle una mirada crítica, una consideración reflexiva respecto al mundo contemporáneo, de modo tal que Black Mirror elude la condición de un entretenimiento que se agota en sí mismo, que no nos modifica, que no nos transforma, sino que por lo contrario se trata de una ficción que busca unir la legitimidad del entretenimiento con una mirada de reflexión que roza lo filosófico respecto a cómo se construye el sujeto en un mundo global e hipertecnológico. Una vez sentada esa posición que hace a el espíritu, la idiosincrasia de la ficción Black Mirror, esta en sus distintas temporadas, que son 5 hasta ahora, se proyecta hacia una red de historias de ficciones particulares. Algunas de ellas son memorables, no vamos a recordar todas, esto ya quizás trascendería los límites temporales posibles de este podcast, pero quizás ahora es momento de, luego de observar el lugar donde se sitúa la ficción respecto a el entramado cultural de este mundo hipertecnológico en el cual latimos, respiramos y existimos, ahora sí quizás es el momento de recordar alguna de esos argumentos con el poder de inquietarnos, de sugerirnos una visión reflexiva y de unir la imaginación con el pensamiento. Ustedes recordarán que Black Mirror alcanzó un rápido impacto y aceptación por el efecto de su primera emisión, Himno Nacional, en la cual el argumento se construye a partir de una situación inventiva en la cual una princesa en el esquema de la monarquía británica es secuestrada y el secuestrador impone como condición para su liberación que se emita por la televisión, que se haga público el encuentro sexual del primer ministro con un cerdo. Los servicios secretos ponen toda su sapiencia de investigación para tratar de encontrar al secuestrador, no lo consiguen, rápidamente bajan el video, pero ya fue tiempo suficiente para que se iniciara la viralización. Y entonces ahí esa ficción supone como lo que es una situación morbosa y al mismo tiempo trágica de un secuestro y de una exigencia
de una cópula entre un humano y un animal, todo eso deviene también en un programa que debe emitirse para cumplir con las condiciones de la liberación de la princesa, y hay una audiencia global que sigue esa emisión desde una mezcla también de sorpresa, de interés y de morbo, lo cual introduce ya desde los carriles de la imaginación algunos aspectos para la reflexión respecto a lo contemporáneo, como es la cuestión de una construcción de un mundo hipertecnológico que no solo supone el poder de un video que se viraliza, de la información que una vez que ingresa al mundo del ciberespacio no puede ser definitivamente eliminada, sino que también ya la ficción empieza a abrirse hacia otro proceso paralelo a lo hipertecnológico del uso de los dispositivos celulares o internet, que es la cuestión de la sociedad del espectáculo, porque al fin de cuentas esa exigencia del secuestrador viene a ser un manjar para el apetito de la audiencia que reclama una renovación continua de los espectáculos. Entonces, el poder de las redes, el poder de Internet y de la sociedad del espectáculo se unen en aquella primera ficción que causó tanta sorpresa y que contribuyó a la rápida difusión de el modo de construcción de la imaginación por parte de esta ficción. Es también otro momento de alto logro imaginativo y crítico, 15 millones de méritos, que es otro de los capítulos en la primera temporada, en la cual claramente la imaginación construye un mundo que hay que deslizarlo a algún momento de un futuro quizás no muy lejano, donde las personas viven dentro de arquitecturas encerradas, abocadas a pedalear para obtener méritos que le permitan un consumo digital de las distintas mercancías o distracciones, entretenimientos que propone una sociedad del espectáculo y consumista digitalizada. Ahí emerge un personaje que representa el lugar del sujeto singular, aquel que su lucidez le permite entender que se vive dentro de una gran farsa, un gran engaño, una manipulación de los individuos, un orden de cosas que impide un camino genuino de realización humana. Entonces este personaje es aquel que aprovecha las propias posibilidades del sistema para participar de uno de esos shows que son parte de una sociedad del espectáculo, pero no con el propósito de entretener solo, sino de usar ese paso para formular un discurso crítico respecto a ese orden de cosas de una sociedad hiperconsumista, digitalizada, encerrada en sí misma. Pero finalmente descubre que ese discurso que buscaba que despertara las conciencias, lejos de horrorizar o de generar algún escozor y temor, por el contrario, es celebrado como una gran actuación por parte del personaje crítico, y por lo tanto el propio sistema comprende que la crítica del sistema es también otro producto interesante y seductor, y por lo tanto la potencia de la crítica que ese personaje buscaba sostener respecto al orden de cosas termina alimentando al propio sistema criticado. El oso blanco es otra ficción que permite entender la construcción de esa visión o percepción a la manera de Black Mirror, donde el aguijón crítico se extiende a otro perfil en la construcción de lo contemporáneo, que es una continuidad de procesos de construcción del poder ancestrales propios de todos los tiempos. El poder es una de las estructuras continuas
de la energía contradictoria y conflictiva de la historia, la voluntad del poder de afirmarse y de continuar y de ejercer un mejor control sobre los sujetos. Esa visión de un aguijón crítico que se hace más filoso o que se extiende, se manifiesta en un oso blanco a partir de una sociedad en la cual el castigo a una mujer condenada por su participación en un crimen también compone un programa televisivo de alta audiencia que satisface el anhelo del consumo constante de entretenimientos dentro de la sociedad de consumo, de modo tal que ese castigo que se hace público, por un lado nos recuerda a aquellos análisis de Nietzsche en la genealogía de la moral, donde éste manifestaba que en el mundo prehistórico, antiguo, la condena tenía parte de su significación en el hecho de ser parte de un acto teatral y público, es decir, que el castigado fuera parte de una puesta en escena pública. Esto llegó incluso hasta el siglo XVIII. De hecho, Vigilar y castigar de Foucault comienza recreando el castigo público a un frustrado regicida, Amiens, que es sometido a un castigo violento, cruel, es despedazado, descuartizado en público. Es decir, en ese aspecto en el cual coincide la sociedad del espectáculo, el mundo hiperconectado, con el goce en el castigo como crueldad, todo dentro de un sistema que busca afirmarse. La mujer condenada y que es parte de este castigo televisado, de este castigo o esta crueldad que se convierte en un espectáculo público, se le agrega otro matiz, que ese castigo se repite una y otra vez. Por lo tanto, a lo exasperante del castigo cruel se le agrega la repetitividad de ese castigo. Por lo tanto, ese castigar que coincide con los imperativos o las demandas del entretenimiento hace a cierta construcción de una sociedad del control y del poder. También podemos observar que cuando la potencia crítica de la ficción, en este caso de Black Mirror, se hunde más intensamente en el espesor de lo contemporáneo, también surge otro matiz de esa potencia crítica a partir de incorporar una visión de tenor escéptico sobre la política contemporánea, un momento de Waldo, en el cual un personaje animado termina alcanzando una popularidad superior a la de los políticos, un personaje, Waldo, que se caracteriza justamente por burlarse de los políticos o criticar indirectamente su no cumplimiento de sus promesas, lo cual alude en la intención de la ficción a destacar como aspecto crítico la degradación contemporánea de la potencia real de lo político. Es decir, una potencia real de lo político supone una política racional que genera transformaciones graduales, mejoras, aumentos de la distribución de la riqueza, de la calidad de vida de las personas, un aumento de las libertades. Ahí quizá podríamos pensar ese latido de una potencia real de lo político. Pero esta fuerza se erosiona o se diluye cuando lo político se convierte en una retórica de discursos que buscan ser efectivos, persuasivos, pero que son palabras sin acciones o logros reales, y donde incluso el político, buscando siempre adición y apoyo para su ascenso por la escalera del poder, él mismo consciente en ser parte de la sociedad del espectáculo, en convertirse en una suerte de showman, y entonces
lo crítico de la ficción en este momento nos sugiere ese debilitamiento de lo político, es absorbido por el espectáculo, importa más el poder de entretener desde una propuesta política atractiva, entretenida, que una transformación racional, real y gradual de las cosas. Por lo tanto, ese personaje histriónico, burlesco, ese muñeco digital animado de Waldo termina convirtiéndose en el lugar de un político, un liderazgo político efectivo y arrollador, y finalmente termina tomando el poder, como destacando los peligros de una política que se concentra más en obtener apoyo mediante el show, mediante el espectáculo, que en los logros racionales que modifiquen genuinamente la realidad en beneficio del derecho hacia un mejor bienestar y hacia una mayor libertad. Pero obviamente que Black Mirror también tiene su potencia en señalar el mundo contemporáneo atravesado por el peligro del exceso tecnológico, a partir de adentrarse en una visión futurista de posibles logros, promesas o aspiraciones del desarrollo tecnológico. Una aspiración en ese desarrollo tecnológico muy importante se vincula con algo que es parte de un movimiento filosófico respecto a la relación hombre-tecnología, que es el movimiento transhumanista, que tiene puntos de contacto con la investigación tecnológica de high-tech de vanguardia, simbolizada por la meca de este tipo de avances que es Silicon Valley. Es decir, una visión transhumanista en la cual se aspira a que la incorporación de tecnología permita una transformación del sapiens al punto de superar uno de sus males, quizás el más poderoso mal que gobierna la vida del sapiens, que es la muerte. Es decir, una aspiración con un carácter todavía, digamos, un tanto mesiánico o de especulativa ciencia ficción de esta corriente transhumanista, es que la incorporación de tecnología convierta la muerte en un problema técnico que puede ser superado por el desarrollo tecnológico para así adquirir una forma de inmortalidad. Dentro de esos caminos especulativos está la posibilidad que, a partir de que el sujeto se entiende como un conjunto de información que discurre por los canales neuronales del cerebro, si se parte de esa noción del sujeto como un conjunto de datos o información que actúan bajo la identidad de un yo, la inmortalidad se conseguiría si ese sujeto, que es su información, fuera desplazado, descargado a un soporte distinto del cerebro, un soporte que, a diferencia del cerebro, que es parte de nuestro cuerpo, no se degrade hacia el momento del colapso o la muerte física. Entonces, en este camino futurista especulativo, la inmortalidad podría surgir a partir de la información que se asienta en el cerebro y que se la transfiere, se la descarga a un sistema digital, a un sistema virtual, en el cual esa información podría preservarse potencialmente de forma inmortal. Es decir, el camino hacia una inmortalidad digital o virtual, que es lo que piensa San Junípero, que es una de las ficciones más interesantes de Black Mirror en cuanto a unas mujeres que en su vida real son unas ancianas que en un hospital esperan la muerte, pero que a partir de este sistema futurista pueden optar por trasladar toda su información vital hacia ese soporte informático llamado el sistema virtual San Junípero, que es un poderoso programa que permite no solo la preservación de la información, sino la continuidad de la vida
a partir de la información que constituye al sujeto en distintos escenarios, en distintas situaciones, bajo la supresión del tiempo biológico del desgaste para vivir inmortalmente en ese tiempo que es una suerte de continua presente que nunca se degrada, que es la nueva realidad de un sistema virtual en el cual el sujeto como información podría existir sin fin de forma inmortal. Y claro que esos caminos especulativos hacia una presunta inmortalidad virtual son parte de algo que, como dijimos, aún roza lo imaginario, lo irrealizable o el terreno de la ciencia ficción, pero sin embargo, la cuestión de proponer como la corriente transhumanista lo hace, proponer una superación del sapiens y sus límites, la muerte como su principal límite, hacia una inmortalidad, abre cuestiones filosóficas respecto a la pregunta de la identidad. Es decir, el sujeto es simplemente el conjunto de la información vinculado con sus recuerdos, vinculado con sus preferencias, que interactúa en la unidad de información superior que sería el cerebro, o la identidad que hace al sujeto va más allá de la información que circula por las redes neuronales y se vincula con algo más hondo, metafísico, acaso espiritual, acaso intangible, que hace a la identidad del sujeto. La pregunta filosófica por la identidad del sujeto se abre cuando se supone que el sujeto es información que puede ser pasado del cerebro a otro soporte, un soporte informático. Y esa pregunta o esa interrogación también va acompañada respecto a una pregunta respecto al sentido, desde el cual el sujeto puede construir un camino de realización y de búsqueda de su mejor optimización. Es decir, aún suponiendo bajo el arco de una imaginación futurista que el desarrollo tecnológico modificara tanto al sapiens al punto de permitirle una futura inmortalidad, subsiste también la pregunta respecto al sentido de una vida inmortal. Es decir, es propio de lo humano superar la muerte, pero también una vida sin fin en la cual no nos interroguemos respecto al sentido que justificaría esa vida inmortal. Cuando la vida se extiende, la dificultad y la pregunta por el sentido también se extiende. Recuerdan al personaje de Oscar Wilde, Dorian Gray, que extiende su vida, pero que finalmente observa que esa vida extendida se le convierte en un problema de justificación, de sentido irresoluble, y finalmente la muerte la encuentra como un agobio, la encuentra como una salida a ese agobio. Entonces, el aspecto de una transformación profunda del sujeto como parte de esta sociedad hipertecnológica, preguntas, inquietudes, es otro aspecto de Black Mirror. Ese aspecto del hombre transformado por la incorporación de la tecnología también se entronca, se enlaza con lo que se llama el proyecto Gilgamesh, que busca recuperar aquel mito babilónico antiguo de un príncipe de Ur, Gilgamesh, que era aquel que hizo un viaje buscando descubrir el secreto para la vida inmortal. Bueno, Gilgamesh en realidad en su mito descubre finalmente que los dioses crearon al hombre para ser mortal y que solo los dioses son inmortales, pero Gilgamesh es el que introduce en el pasado mitológico la preocupación obsesiva del sapiens por encontrar una solución a la muerte y aspirar a la inmortalidad. Esa búsqueda de lo inmortal de Gilgamesh es parte de ese proyecto Gilgamesh, que se funde con estas corrientes transhumanistas que entienden que
lo tecnológico le permitiría al sujeto superar ciertos límites, como el de la muerte, y aspirar a una realización futura superior en términos de un post-humano, que ya no sería el sapiens tal como lo concebimos, en términos de un cuerpo post-orgánico, que por supuesto ya no sería nuestra biología actualmente limitada. Nuestra biología que, por ejemplo, no puede ponerle barreras eficaces a el poder superior de los procesos biológicos vinculado con los virus, vinculado con las situaciones pandémicas que ahora caracterizan nuestro mundo globalizado. Por lo tanto, a partir del filo de la agudeza crítica posible desde los actos de la imaginación, de la ficción, en este caso de Black Mirror, vamos abriendo distintas perspectivas de inquietudes, reflexiones respecto a la construcción hipertecnológica del mundo contemporáneo. En otros ejemplos de aquellas ficciones también es interesante recordar, por ejemplo, a Blanca Navidad, que fue un especial de Black Mirror que introduce otra perspectiva de cómo el desarrollo tecnológico impacta hacia una posible transformación del sujeto, que es la cuestión de la clonación. En el ámbito imaginativo, la clonación, que es protagonista en ese especial de Blanca Navidad, no es la clonación biológica, cuya posibilidad fáctica ya ha sido comprobada, sino que es la clonación mental, la clonación digital. La multiplicación de un sujeto a partir de clones digitales, también con las preguntas respecto a la identidad del sujeto, si realmente hace a la realización genuina del sujeto el convertirse en otros que serían el mismo, pero que terminan siendo otros, en tanto que son otras versiones de sí mismos, otros clones, con la posibilidad de seguir sus propios caminos. Por lo tanto, estaría aquí la cuestión de interrogarse sobre una identidad que ya no sería la identidad no clonada, que es la identidad de un sujeto que se repite a sí mismo, sino una identidad clonada por una vía digital, una clonación virtual, en la cual se produce una multiplicación de ese sujeto clonado. Eso también lleva a una interrogación sobre ese tipo de identidad posible o futura, que por supuesto también está dentro de los límites de lo que ahora es algo solo imaginativo, especulativo y no realizable en modo alguno. Pero cuando vamos extendiendo una respuesta a las características de un mundo Black Mirror a partir de cómo se compone la potencia imaginativa de una ficción, un acto de creatividad para lanzarse después desde las herramientas imaginativas hacia una actitud de remoción crítica, de sospecha, de distancia reflexiva respecto a nuestro mundo contemporáneo, es importante también recordar que otro aspecto de esa visión crítica se vincula sin ninguna duda con el exceso con el uso de los sistemas informáticos contemporáneos para un mejor monitoreo o control de los individuos. Cállate y baila, otra ficción de Black Mirror, se puede ver cómo las herramientas digitales se convierten en una más poderosa observación y control o invasión de la privacidad de los individuos, lo cual lleva a este tema muy candente y actual, que es que el mundo informático ejerza un espionaje sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida privada, de modo tal de llegar a un punto en el cual nuestra libertad y privacidad reales se vean limitadas o en peligro. Entonces llegamos a un momento en el cual la pregunta por el mundo Black Mirror es
una pregunta que quizás también deba llevarnos a apartarlo de esa visión que algunos ahora postulan que estaríamos por esta situación de la pandemia globalizada en el ejemplo de un mundo Black Mirror, pero en realidad la situación pandémica quizás tiene más que ver con una distopía biológica, un desquicio, una caída del orden o nuestra vida anterior a partir de la demostración del poder superior de los procesos naturales respecto a nuestras potencias tecnológicas, en cuanto a que la capacidad del desarrollo tecnológico tiene algunas fisuras, y una de estas es que la biología, el orden de las mutaciones de los virus, el contagio, su expansión, de alguna forma han derrotado nuestras capacidades médicas, sugiriendo que si el mundo contemporáneo es atravesado por lo distópico, es más la distopía de este orden de la alteración de lo orgánico, una distopía biológica, cuando en realidad Black Mirror propone una distopía vinculada con el exceso tecnológico y sus peligros, que en su punto más alto se convierte en escenarios posapocalípticos, escenarios de una civilización hipertecnológica que ha colapsado de alguna forma, y que a partir de eso los sujetos pierden los dones de la civilización, un mundo organizado, un mundo con leyes compartidas, para regresar a una situación tribal propia de la prehistoria o de los cazadores recolectores, donde en medio de una civilización derrumbada, la humanidad regresa a estadios anteriores. Una visión de una distopía tecnológica apunta en ese sentido. Por lo tanto, Black Mirror, en un mundo Black Mirror se vincula no con la distopía pandémica en sí misma, sino con preguntas, un llamado a la reflexión respecto a nuestra relación con los dispositivos, que en modo alguno supone una lectura tecnofóbica o neoludita respecto a el vínculo con lo tecnológico. Muy por el contrario, entiendo que se parte del hecho que nuestra cultura se construye en cuanto a la subjetividad y en cuanto a los procesos culturales globales a partir de una omnipresencia de lo tecnológico que es necesaria y que es propia de un camino de desarrollo y de progreso. Pero lo tecnológico, como todo lo humano, no puede desentenderse de los aspectos ambiguos y contradictorios que tiene todo lo propio de la acción de los hombres. La energía nuclear en su momento es un ejemplo de esto, es decir, por un lado la energía nuclear con sus usos pacíficos, y por otro lado la energía nuclear que derivó hacia el uso de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, se trata de que Black Mirror, un mundo Black Mirror, es un mundo que asume que la construcción de la cultura y de la subjetividad está innegable, ineludiblemente mediada por la tecnología. Este no es en sí mismo un hecho regresivo o un hecho preocupante en sí mismo. Es un aspecto que habla de la civilización en su desarrollo y en su progreso. Sí, el aguijón propio de Black Mirror es señalar una serie de reflexiones críticas respecto a los peligros y los excesos de ese mundo hipertecnológico, que nos lleve finalmente a tres posibles caminos. Por un lado, Black Mirror como ficción parte del hecho que no hay construcción cultural contemporánea en un mundo global regulado por una sociedad de las comunicaciones sin tecnología. No podemos concebirnos ya sin el avance tecnológico. Por lo tanto, negar o impugnar
en sí mismo a la tecnología como un fenómeno regresivo o espurio es algo totalmente vano, equivocado y reñido con la realidad en la cual existimos. Pero una vez aclarado esto, sí, quizás los caminos a los cuales nos lleva un mundo Black Mirror, que es la meditación respecto a nuestra relación con la hipertecnología propia de nuestra cultura y sus beneficios, pero también sus posibles excesos y peligros, eso que es propio de un mundo Black Mirror. Tres posibles cuestiones. Una quizás es lo que podríamos categorizar como una cultura que nos conduce a meditar en términos de un tecno-existencialismo. El existencialismo clásico es aquella filosofía que surge a partir de Kierkegaard y es continuada por Sartre, una filosofía que tiene eje en destacar nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestra carencia de un sentido dado. El hombre nace, como diría Heidegger, arrojado al mundo en estado de eyecto y por lo tanto la existencia se convierte en una interrogación y en un problema. El existencialismo entonces subraya el hecho de que somos en principio una nada a la cual debemos adosarle un sentido, una justificación para nuestra vida. Y ese tema de la justificación de nuestro sentido hoy está mediado por la cultura de una prevalencia tecnológica. Por eso que la preocupación existencialista por darnos un sentido continúa, pero debe interactuar con las condiciones para darle un sentido a nuestra vida, interactuando con una realidad de un fuselaje tecnológico omnipresente en nuestra vida cotidiana. Esta visión de un tecno-existencialismo, la búsqueda del sentido en una cultura de ramificaciones técnicas innegables, convive también con lo que sería una tecnocultura, en la cual otro proceso que es constante en la dinámica de la historia, el poder y su acumulación, su conservación, también esa dimensión del poder se resignifica en cuanto a buscar su propósito de conservación o ampliación por medios técnicos. Eso se puede ver también en lo que antes aludíamos a un poder de un panoptismo digital que mediante las herramientas informáticas tiene un mejor control de la ubicación, de los intereses, de las inquietudes de las personas. Por lo tanto, el tecnoexistencialismo, desde una visión, de una mirada de un mundo Black Mirror, nos lleva también a una tecnocultura en la cual los intereses políticos se vinculan con esa mediación técnica, lo mismo que la acumulación económica de un capitalismo globalizado en una fase hipertecnológica. Por lo tanto, un mundo Black Mirror es aquel que nos habla de una perspectiva de reflexión desde un tecnoexistencialismo y una tecnocultura, quizás como un proceso para seguir reflexionando. Segundo, otro proceso desde una mirada de mundo Black Mirror es esta convivencia que eventualmente puede ser conflictiva entre lo que podemos llamar una cultura intrapantalla y una cultura que busque una síntesis entre lo físico y lo virtual. La tendencia a la cultura intrapantalla es aquella donde nuestro exceso de conectividad lleva a que volquemos cada vez más atención consciente, cada vez más energía nerviosa, cada vez más tiempo a nuestra acción dentro de las pantallas. Una cultura intrapantalla es aquel que incorpora como necesidad válida la vida dentro de las pantallas, pero a veces desde borronear un límite prudente, desde un exceso que podría significar que de tanta mirada intrapantalla dentro del ciberespacio se vaya socavando y erosionando nuestra apertura al mundo real, de los vínculos humanos, de la apreciación del mundo físico en su diversidad. Por lo tanto, el peligro de un exceso de una cultura intrapantalla bajo este paraguas de una mirada desde un mundo Black Mirror
quizás nos lleve a pensar la conveniencia de una compensación mediante un tipo de cultura que no niega la mediación tecnológica, por el contrario, la celebra y la incorpora como una instancia de realización laboral, profesional, un aumento del conocimiento, todo lo que supone la mirada intrapantalla, pero que busca que esté en cierto equilibrio con esa otra dimensión que nos constituye, que es nuestro estar por nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra mente, en la relación con otros, en un entramado social y dentro de la naturaleza, dentro de un mundo físico. Por lo tanto, frente al quizás peligro de el exceso de una cultura intrapantalla en la cultura hipertecnológica globalizada, se vislumbra como otro camino de reflexión el desafío y la oportunidad, aún más en estos tiempos de especial recurso a las herramientas tecnológicas en este ámbito de la pandemia, a avisorar una integración, una búsqueda de equilibrio entre lo virtual, necesario para desarrollos cognitivos, para el optimismo, la optimización de nuestro trabajo y para el aumento de conocimiento. Todo eso vinculado con lo virtual, buscar un equilibrio o una integración con una experiencia a conservar que se abre siempre a la percepción del mundo físico, de su multiplicidad, de su diversidad, de su riqueza propia. Es decir, un segundo camino es esta relación entre la cultura intrapantalla y una cultura de síntesis entre lo físico y lo virtual, de modo tal que al mismo tiempo que cultivamos un conocimiento por mediaciones virtuales, esto no suponga el debilitamiento de una apertura de nuestra sensibilidad, de nuestro pensamiento a los entramados de la sociedad como interacción entre los cuerpos y a la percepción mayor de la naturaleza y por qué no del universo. Y una tercera cuestión, quizás a pensar bajo esta mirada Black Mirror, es la cuestión de otro quizás exceso peligroso, una sobrecuantificación de lo cualitativo. ¿Esto qué significaría? Que vamos naturalizando por nuestra convivencia cotidiana con las redes, las herramientas digitales, a dar una valoración de ciertos contenidos a partir de las cantidades de visitas, de likes que tienen, de modo tal de ingresar quizás en cierta confusión cognitiva, en que algo no vale siempre por las cantidades, los números que tiene a su favor, por la cantidad de likes, por ejemplo, sino que ciertos contenidos propuestas valen primero por su propia consistencia, por su propia riqueza en sí misma, intrínseca, por su cualidad, por el valor como una cualidad. Ahí en ese tercer proceso para pensar desde una mirada Black Mirror, entonces está la cuestión de buscar otro equilibrio o quizás de no caer en esta naturalización de que algo es bueno si tiene una gran cantidad, una gran adhesión en likes que lo avala, un poco distorsionando nuestra apreciación de aquello que vale, no por las cantidades que lo sostienen, sino por su valor en sí mismo, por el valor cualitativo y no necesariamente siempre por las cantidades. Así ven que abrimos varios terrenos donde luego de intentar pensar cuál sería alguno de posibles pilares o sostenes de una mirada Black Mirror en este mundo contemporáneo, donde vemos que la cuestión de los Black Mirror no tiene que ver, no tendría que ver con esta sobreintensificación de la angustia en términos de la distopía pandémica que estamos atravesando, sino con ciertos procesos ya previos de la interacción entre la cultura global y un entramado tecnológico sofisticado que nos constituye en nuestra civilización, hemos llegado a ciertos caminos posibles
para pensar y dejarlos abiertos como algo para mantener las inquietudes reflexivas, porque al fin de cuentas de eso se trata, que a partir de la ficción, en este caso Black Mirror, que es un acto creativo que lo asimila al arte, a la literatura, nos encontremos también con una actitud filosófica, reflexiva, con una mirada alerta desde un pensamiento libre. Bueno, y entonces a partir de este camino que hemos compartido, les pido disculpas quizás un poco por la extensión. Llegamos a este punto ya de despedirnos. Muchas de las cosas que yo comenté, recuerden, tienen que ver con libros que publiqué recientemente, que pueden ser conseguidos fácilmente en Mercado Libre. Sociedad Pantalla, publicado por Ediciones Continente, Mundo Virtual, también publicado por esta editorial, y también por esta editorial, como cerrando una trilogía, el libro La Sociedad de la Excitación, en la cual parto también de estos procesos de una cultura hipertecnológica, pero tratando de cultivar esa experiencia que se abre más allá de la mirada intrapantalla, como decíamos, hacia una percepción completa, amplia del espacio, del mundo físico, de esa realidad material y su diversidad, en la cual existimos a través de nuestros cuerpos y a través de una mente inquieta y abierta hacia la realidad en su conjunto y no solo en una parte. Bueno, les agradezco que hayamos compartido este espacio y acuérdense que siempre la posibilidad de suscribirse a este canal ayuda para que estos contenidos se difundan más. Y bueno, les envío un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro aquí en este canal cultural Linceo. Un gran abrazo.